El presidente electo de Ucrania afirmó que Estados Unidos apoyará la intervención militar de tropas del gobierno ucraniano contra separatistas prorrusos con chalecos antibalas y dispositivos de visión nocturna. El premier ucraniano agregó durante un encuentro en Varsovia que Obama le prometió la entrega de equipamiento no letal. El gobierno de Ucrania está comprometido a proteger a los ciudadanos en el este del país de los separatistas prorrusos y por eso acepta cualquier apoyo. Poroshenko se pronunció además a favor de una amnistía para los sublevados que no estén involucrados en delitos graves. Con motivo del 70º aniversario de la llegada de los aliados a Normandía, el presidente ucraniano no descartaba una reunión con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Además, continuará el diálogo con Obama y otros líderes occidentales. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a nuestra analista internacional, Susana Mangana, en horas donde estuvo reunido, Susana, el G7. El centro de la conversación fue Rusia, pero Rusia no fue invitada a esta reunión de los países más industrializados. Efectivamente, buenos días Ana María y audiencia. Sí, correcto. Es decir, todo hacía pensar que el G8 iba a desbancar junto con el G20, ¿verdad?, a otro tipo de formaciones, las formaciones G, y lo que ahora volvemos a recuperar es el G7, pero con la expulsión, sobre todo la sanción diplomática, pero también sanciones muy fuertes a nivel económico a Rusia, tras lo que fue el capítulo de la anexión de Crimea, la península de Crimea al sur de Ucrania en marzo pasado. Entonces, reunidos en los dos últimos días en Bruselas, esos países poderosos, los más desarrollados del mundo, junto además de Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, que no realmente, yo no creo que sea tan poderoso, pero que sigue reteniendo dentro de la Unión Europea ese estatus de país desarrollado, como sí lo es, pero quizás más en lo diplomático, en lo político que en lo económico. Hoy día, en cualquier caso, Rusia fue el gran ausente de esta cita, pero no faltó en el debate, como tú indicabas. Y también se habló y mucho de la dependencia energética que sigue manteniendo la Unión Europea y algunos países más que otros en la Unión, por ejemplo Alemania, del gas natural que proviene de Rusia. Un gas natural que también es un arma política en manos de Putin, porque en los últimos meses amenazó varias veces con cerrarle el grifo, la canilla, a Kiev, es decir, a las autoridades de Kiev que, como bien sabes, derrocaron a Yanukovych, que era un aliado prorruso de Putin en Ucrania. Por tanto, vemos otra vez que en la escena internacional el enfrentamiento en el este de Ucrania entre aquellos que son insurgentes prorrusos, que las autoridades ucranianas entienden que son simplemente separatistas y los consideran terroristas a combatir, y las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden ucranianas, está arrojando todos los días un saldo de víctimas, también de civiles que se ven afectados por no una guerra civil, porque eso hay que aclararlo. Hay mucho debate hoy en la Unión Europea si realmente podemos calificar estos enfrentamientos de guerra civil o simplemente de un conato de insurgencia de veleidades separatistas, como tienen, por ejemplo, en la República Independentista de Donetsk. Pero lo importante a destacar aquí es que lo que está en juego es no solo la relación de Rusia con Ucrania y las potencias europeas y Estados Unidos también, sino esa dependencia energética, y es por eso que en Bruselas, en esta cita del G7, se habló de darle una vez más, no un ultimátum, pero sí una voz firme desde los países desarrollados para que Rusia entienda que no puede ingerir más en los asuntos soberanos de Ucrania. Bueno, ahora con motivo del 70 aniversario de Normandía, van a haber nuevamente reuniones, lo decíamos en el informe inicial, va a estar Obama, van a estar los líderes europeos. ¿Estados Unidos y Europa tienen la misma estrategia? No, yo creo que no. No podemos hablar ahí de una Unión Europea totalmente unida. Hemos visto siempre que en momentos pico, es decir, en conflictos recientes, Reino Unido claramente se desmarca del resto de los países en la Unión Europea, inclusive de Alemania, de Francia muchas veces, para ser mucho más aliado, más amistoso con la política exterior estadounidense. La doctrina Obama, que empieza ya a perfilarse como una doctrina que apunta a liderar en el mundo, porque ellos no quieren dejar de ser el gendarme mundial, pero esta vez, dice Obama, sin intervención militar, es decir, apuntando y apostando a las alianzas internacionales, pero sobre todo a guerras justas
justas, si es que acaso se puede hablar de una guerra justa, ¿no? Porque yo creo que ninguna guerra finalmente puede ser justa, porque siempre hay un sector del pueblo o algún bando que pierde y que es perjudicado, hostigado, cuando no verdugueado ampliamente. Pero en cualquier caso, esa doctrina Obama apunta a tener guerras donde haya una causa justa y donde se defiendan a nivel multilateral. Es decir, se apuesta al multilateralismo, pero vemos que sigue habiendo un mundo bastante bipolar en lo político, es decir, Rusia enfrentada a Estados Unidos por la crisis de Ucrania y una China que hace mutis por el foro y que dice muy poco en estas cuestiones, aunque finalmente suele apoyar las decisiones también de Moscú, porque son aliados estratégicos no solo como integrantes de ese foro, de ese esquema de cooperación de los países del sur, que es el BRICS, pero también porque tienen otro tipo de intereses en la escena internacional, por ejemplo, que no haya un mayor despliegue de tropas de la OTAN, y ahí sabemos que la cabeza que organiza la OTAN o digamos el motor de la OTAN es Estados Unidos todavía, ¿verdad? Y por eso la cuestión de Ucrania, Ana María, es muy importante, porque estos movimientos separatistas, estos que hoy se dicen prorrusos, pueden sentar un precedente para países como Letonia o Estonia, donde la población prorrusa también, o que se maneja o que habla a diario en ruso, por ejemplo, llega al 25%. Y por tanto esto pone muy nerviosos también a aquellos estrategas y a aquellos analistas, incluso a nivel de Pentágono, que entienden que esto puede afectar los intereses de la propia OTAN, pero también de Estados Unidos, que finalmente, si un miembro de la OTAN, como es Letonia, se ve amenazado, por ejemplo, por Rusia, ellos, por el capítulo 5, el artículo 5 del Tratado Atlántico de la OTAN, tendrían que salir en defensa de ese país. ¿Es Alemania el país que tiene la posición más dura frente a Putin, frente a Rusia? Digo porque en esta reunión Alemania condicionó su presencia a el tema Crimea, a que se discutiera en esta reunión de los países más industrializados. Yo creo que más que el país más duro, lo que tenemos es una consistencia y una solidez de Angela Merkel que demuestra que ella es muy segura en sus apuestas, pero que además se mantiene firme en el tiempo. No anda con marchas y contramarchas. Me parece que ha demostrado que ella sabe que es la locomotora económica de la Unión Europea y que por tanto tiene capacidad de decisión en el seno de esa Unión Europea, por otra parte muy afectada por distinto tipo de crisis, porque la crisis de la Unión Europea, Ana María, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es solo económico-financiera, sino también institucional y sobre todo de credibilidad de los políticos, de los parlamentarios en Bruselas. Lo hemos visto con las últimas votaciones, el giro que hay hacia los partidos de extrema derecha, porque hay un descreimiento y un desencantamiento del ciudadano europeo con las instituciones europeas. Y en ese sentido yo creo que la estabilidad que Angela Merkel proyecta dentro y fuera de casa es bien necesaria también en este tipo de cumbres o de movimientos G, como se llaman, formaciones G, porque como vemos no estamos en una guerra civil en Ucrania, pero próximo a, es decir, las autoridades ucranianas, el presidente Poroshenko lleva muy poquito tiempo al mando de las mismas, pero claramente han demostrado incompetencia, falta de entrenamiento y de recursos financieros e incluso humanos para poder combatir cabalmente a estos separatistas prorrusos, donde hay infiltrados, parece ser, sí, de Rusia, es decir, ex KGB o, por ejemplo, mercenarios que han trabajado en Chechenia o que han estado desplegados en otras provincias y otras regiones de la antigua Federación y Unión Soviética, Federación Rusa, Unión Soviética, ¿verdad?, anteriormente. Con lo cual, yo creo que es una situación que nos debe llamar a todos a la reflexión, sobre todo en Occidente, porque Ucrania refleja no solo qué va a ocurrir de aquí en más en Europa del Este, sino también qué podría pasar en caso de que a Rusia se le permita continuar teniendo esa injerencia en países donde ellos consideran que hay ciudadanos que pueden ser una excusa, un pretexto para seguir gobernando el futuro de esos países, como dije antes, los países bálticos. Susana, estás partiendo rumbo al Congo. Y bueno, nos gustaría que nos contaras, vas a estar unos días fuera del país, vas a estar volviendo prácticamente la última semana de junio, ¿es así? Exactamente, concretamente parto para Goma, es la principal base donde están desplegados los militares uruguayos muy cercanos a la frontera con Ruanda. Estamos viendo precisamente imágenes de allí, hacia dónde vas. Sí, exactamente, es un país que desconozco. Sí he estudiado la historia del conflicto, sí he estudiado sus
tribus, la composición étnica del país, pero me parece un momento sumamente interesante para tener una aproximación en el terreno a otros países vecinos del Congo, como puede ser el caso de Sudán Sur, por ejemplo, donde también vemos que hay una guerra civil en curso y que la comunidad internacional no está prestando toda la atención debida. Ahora, me parece muy interesante también ver cómo está trabajando el batallón Uruguay ahí, qué tipo de actividades están encarando, porque esta misión de MONUSCO ha ido cambiando, ha ido adquiriendo otro tipo de connotaciones, pero también creo que ha cambiado cómo trabajan y cómo están actuando en el terreno las tropas uruguayas, y creo que es bueno que la ciudadanía pueda estar al tanto de eso. Nuevamente, entonces, una misión que está integrada por las Fuerzas Armadas uruguayas y, bueno, periodistas de distintos medios que van a ir a ver allí la situación. Sin duda va a ser una experiencia muy enriquecedora. Promete, ¿no?, ser una experiencia muy fermental. Para mí es interesante tener esa aproximación al terreno, pero también muy agradecida de poder conocer cómo trabaja no solo Naciones Unidas, pero también el trabajo de los militares uruguayos, la compañía de ingenieros, por ejemplo, que además de ayudar a recomponer caminos o poder incluso trazar el diseño de carreteras y demás, me parece que puede ser interesante para explicar, tanto a nivel de mis clases en la Universidad Católica como también a través de aquí de nuestra columna en el canal, a la audiencia, porque muchas veces muchos conocen por referencia, son muchas las familias que tienen a algún militar desplegado en el Congo, o que ha ido varias veces inclusive, pero conocen una mirada parcial, una mirada muy sesgada. Por otra parte, es lógico que sea así, desde la visión de ese familiar que está allí, de sus vicisitudes, si se quiere, las alegrías, los momentos más trágicos, más tristes fuera del hogar. Pero a mí me interesa sobre todo ponerlo en el contexto actual, donde África está plagada de una serie de conflictos. Vemos todavía Nigeria. Susana, es evidente que las riquezas naturales le han jugado muy en contra al Congo. Se señala que, bueno, que tiene las riquezas naturales que se necesitan para todo el diseño de la tecnología actual. El robo de esas riquezas naturales exactamente, es uno de los elementos que lleva a pensar que esté el Congo sumido en estas guerras fratricidas, en esta miseria a la que someten a este país africano. Es tremendo, ¿eh? Sí, una es la sobreexplotación, como hemos dicho contigo en otras ocasiones, de los recursos naturales, que además del famoso coltán, también tenemos otros minerales, pero también hay tierras raras. Es un país enorme, muy difícil de controlar para cualquier gobierno, pero claramente la falta de gobernabilidad, de transparencia, de liderazgo, de estos líderes, ya sea el presidente del Congo, pero puede ser también Ruanda o puede ser también el de Nigeria, ¿verdad?, que ahora se ve sometido a este tipo de violencia con Boko Haram, por ejemplo, a raíz del capítulo de las niñas secuestradas, donde todos nos dimos cuenta de la magnitud del problema. Lo que vemos es que, porque yo hablaría de castas políticas en África, lo que adolecen es de una falta de autoridad, pero también de credibilidad y sobre todo de capacidad de gobernar al país, no a través de la mano dura, que eso quizás es lo que sobre los grupos guerrilleros o paramilitares, pero realmente creo que es necesario que la comunidad internacional preste más atención a este tipo de conflictos, porque también en buena medida los países desarrollados son muy culpables o son también, de alguna manera, son cómplices de lo que allí ocurre y del sufrimiento de millones de personas que se ven expuestas o al genocidio o a masacres varias, al exilio y, por ejemplo, a vivir eternamente en campamentos de refugiados, que espero visitar alguno en el Congo. El Congo, un lugar donde la violación de mujeres es un arma de guerra. Sí. En el Congo y en casi toda África, esto ya ha ocurrido también en otras guerras anteriormente, también el episodio trágico de los Balcares en la década de los 90 en Europa, pero la violación a la mujer es como una doble herida, primero a la mujer, a la víctima, pero también al esposo, al padre, al hermano, porque en sociedades donde son muy conservadores eso significa que no han podido proteger a su familia y eso es un deshonor, ¿verdad? Con lo cual es un arma de guerra que tiene un doble filo, que tiene un doble sentido y eso es lo triste, que pagan muchas veces con sus vidas mujeres, niñas, pero sobre todo los más débiles de la sociedad. Y en España, Susana, la discusión por la abdicación del rey, bueno,
Felipe, que tomará posesión ahora a mediados de junio, Sí. y mucha gente en la calle pidiendo el fin de la monarquía, Sí. ¿no? Bueno, claramente yo creo que la abdicación viene de la mano del momento y el contexto histórico, social, económico que vive España y la sociedad española. Yo creo que hay un hartazgo del ciudadano medio que dice cómo puede ser que estemos atravesando esta crisis y todavía tengamos que pagar con nuestro sueldo viáticos, pero también todo tipo de títulos nobiliarios, pero además lo que eso conlleva en salarios, viajes para la familia real. Por eso yo creo que el rey, además de que hay un agotamiento que es palpable, es visible, físico, seguramente también anímico, tras los distintos escándalos de corrupción que afectaron a la familia real, yo creo que hace muy bien ahora en abdicar en la figura de su hijo. ¿Está pronta la sociedad española para volver, porque ya hubo una vez una república, podremos volver o en una etapa hubo república, podríamos volver a una república? Yo creo que sí, pero no creo que se vaya a dar en este momento, Ana María. Ajá. Los jóvenes Falta. realmente no tienen interés en que se continúe con una monarquía, con una realeza y lo que eso significa, pero me parece que va a primar el sentido y el espíritu conservador de mantener cierta estabilidad. Y la realeza ha contribuido y mucho a mantener esa estabilidad en España. Gracias, Susana, que tengas buen viaje. Nos vemos a tu regreso. Gracias, Ana María.